pues la gran tempestad fue el desprendimiento, el ¿qué hago aquí? Fui creciendo y como que se apagó esta pequeña llamita, pero yo quería ser de Dios. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie Verdaderamente Humano, este espacio en el que buscamos hacer vida a la palabra de Dios. Recuerden que nos apoyamos en las fichas que la Arquidiócesis de Tlalnepantla ha dispuesto para la evangelización de sus comunidades. El día de hoy nos toca reflexionar la ficha número 11, que lleva por título Soy yo, no teman. Y el texto está tomado del Evangelio de San Marcos, específicamente en su capítulo 6, los versículos 45 al 51. Y el texto nos narra la historia de cómo Jesús, que acaba de realizar el prodigio de la multiplicación de los panes, invita a sus discípulos para que suban a la barca y crucen al otro lado del lago. Mientras ellos hacen esto de subirse a la barca, Jesús se queda a solas, orando con su Padre. Comienza a caer la noche y antes de que caiga la madrugada, Jesús se da cuenta que sus discípulos están cansados, pues han ido remando contra el viento. De modo que decide ir hacia donde ellos están. Camina sobre las aguas y mientras se está acercando, los discípulos se asustan y piensan que se trata de un fantasma. Pero Jesús les dice, no teman, soy yo. Los discípulos cambiaron el miedo por el asombro. Y las cosas que podemos reflexionar de este texto, primeramente, es la actitud de los discípulos, que reciben la invitación de Jesús para subirse a la barca. Hoy nosotros tenemos esta misma invitación, pues el Maestro nos invita a subirnos a su barca, esta barca llamada la Iglesia, pero también la barca entendida como la vocación. Hemos sido llamados primeramente a la vida, después como bautizados a la santidad, pero para llegar a la santidad recibimos también una vocación específica, algunos en el sacerdocio, algunos en el matrimonio, la vida consagrada, la vida laical. Esta barca es a la que Jesús nos invita y a la que tenemos que subirnos. Cuando los discípulos se suben a la barca, se dan cuenta que tienen que remar contra el viento. Cuando nosotros decidimos subirnos a la barca de nuestra propia vocación, en camino a la santidad, nos damos cuenta que tenemos que remar contra el viento, pues seguir a Jesús no siempre es fácil y a veces en la familia, en las circunstancias o contra el mundo entero, tenemos que remar contra el viento. Jesús no deja que caiga la madrugada y de noche, en la penumbra, cuando los discípulos menos pueden ver, estando sobre el agua, que es un terreno inestable, lleno de dudas, se acerca a los discípulos para decirles, no teman, aquí estoy yo. Nosotros podemos experimentar esta misma sensación cuando vamos en terreno inestable, cuando las cosas aparentemente no van bien. Jesús se acerca a nuestras vidas y nos dice, no temas, yo te he llamado, yo estoy aquí contigo. El miedo que experimentan los discípulos al ver a Jesús que se acercaba y decían, es un fantasma, se puede traducir en nuestros días como las dudas que ocurren en nuestra vocación y en nuestra vida. Pero nosotros, igual que los discípulos, tenemos que tener la fe y la confianza para que ese miedo se transforme en el asombro de que Dios siempre sale a nuestro encuentro y nos sorprende. Te invito a continuación a que escuches y vivas el testimonio de dos hermanas nuestras que se han subido a la barca del Maestro. Hola, ¿qué tal amigos? Pues el día de hoy nos encontramos en el convento de las Hermanas de la Providencia de GAP, en la zona 4, en Atizapán de Zaragoza. Me acompañan las hermanas Cristina y la hermana Gloria, a quien les agradezco muchísimo, hermanas, el que nos reciban en su casa y en esta capilla tan hermosa que nos ofrecen. De verdad, muchísimas gracias. Bienvenidos. Hermanas, pues quisiéramos iluminar un poquito la ficha que estamos meditando el día de hoy, en donde pues Jesús llama a sus discípulos primeramente a que se suban a la barca, ¿no? Y esta barca representa la misma iglesia y la vocación específica a la que Dios nos llama. Hermana, ¿pudiera usted contarnos un poquito cómo fue que usted recibió la invitación de Jesús y cómo decidió subirse a la barca? Cómo no, mucho gusto. Muchas gracias. Quiero compartir a todos que el Señor me llamó
pues prácticamente en la niñez. Aunque yo no había tenido una formación religiosa en casa, a los 12 años me comencé a preguntar si Dios existía. Y yo misma me contesté que no, que tal vez no. Pero esa respuesta me inquietó y acudí al sacerdote de mi parroquia y me fui a confesar pidiendo perdón por dudar de la existencia de Dios. El padre Andrés de la Parra me dice, bueno, te invito a conocer a Jesús, ¿por qué no vienes al grupo juvenil? Y así me fui enamorando de Jesús. Yo sentía que Dios me amaba profundamente y empecé a sentir en mi corazón una inquietud de responder a ese amor. Yo no sabía que existía la vida consagrada, pero yo quería ser de Dios. Y el Padre, viendo mi crecimiento personal y espiritual, me invitó a una semana vocacional que se impartió en nuestra parroquia, y fueron unas dominicas. Vine a buscarlas y llegué a este convento por equivocación o por providencia. Fui creciendo y como que se apagó esta pequeña llamita. Y a los 17 años, una de las jóvenes que nos evangelizaba, ella sintió esta inquietud y me dijo, acompáñame a un retiro, a un convento, no quiero ir sola. Y para mi gran sorpresa, llegamos a este convento, en el Pedregal de Atizapán. Mes con mes acudíamos a los retiros vocacionales y mi corazón desbordaba de alegría. Llegó el momento decisivo en donde teníamos que decidir entrar o continuar nuestro proceso vocacional. Fue entonces que yo le pregunté a Jesús, Señor, ¿qué me pides? ¿Será que me estás llamando? Y en un Vía Crucis de Viernes Santo, el Señor, precisamente en la estación donde el cirineo le ayuda a Jesús, yo sentí que esa estación era para mí y sentí muchas ganas de llorar y le dije, sí Señor, yo seré ese cirineo que te ayuda a llevar la cruz. Jesús, cuando les dice a los discípulos, súbanse a la barca, como usted, se subieron sin mayor problema, ¿no? Pero cuando iban hacia el otro lado del lago, cuando ya iban arriba de la barca, se descubrieron que tenían que remar contra el viento. ¿Usted en algún momento de su vocación ha tenido que remar en contra del viento? ¿Y quién es ese viento o cuál es ese viento? El primero fue la familia. Cuando yo comuniqué mi decisión, mi mamá se opuso rotundamente. Comenzaron discusiones, asambleas en familia, donde todas mis hermanas, puras mujeres, me persuadían sobre esta decisión. Mi mamá cayó enferma y a partir de ese momento se enfermó. Muchas veces después de nuestras asambleas familiares, cuyo tema era que yo no entrara al convento, ella, después de discutir, pues se desmayaba o entraba en una crisis que se tenía que hospitalizar. Y esto era tan repetitivo que mi familia, mis hermanas me decían, tú no tienes derecho a acompañarnos al hospital. Tú te quedas porque tú ocasionaste todo esto. Yo me quedaba a hacer oración, a leer la palabra del Señor, a decirle, Jesús, ¿qué me estás pidiendo? Y abría la Biblia y me encontraba textos vocacionales. El que no deja a su padre y a su madre no es digno de mí. Estos textos me fortalecían y fue que tomé la decisión de entrar
a pesar de que sabía que me estaba desprendiendo dolorosamente de mi familia. Hermana Gloria, pues bueno, Jesús la ha llamado también, y también va arriba de esta barca, seguramente que también tuvo que remar contra vientos, y pasa en la ficha que cuando ya están arriba de la barca los discípulos y están remando y demás, de pronto ven que alguien se acerca, pero lo ven caminando sobre el agua y se espantan y dicen, es un fantasma, ¿no? En la vida consagrada y en cualquier vocación, seguro que a veces nos asustamos porque pensamos, tal vez esto solo es un fantasma, tal vez esto no tiene fundamento. ¿Usted en algún momento de su vocación ha tenido duda o ha sentido que pudieras tratarse de un fantasma? Durante la formación, pues la gran tempestad fue el desprendimiento, el ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué vine? Dejé todo y mi familia, mis hermanos, mi padre me necesitan. Y durante el proceso de formación, claro que se presentaron los miedos, claro que hubo incertidumbre. Y yo le preguntaba a él, y aquí estoy, ¿ahora qué? ¿No? ¿Qué sigue? Vinieron los miedos, se presentaron los problemas en familia, llamadas muy continuas durante mi proceso de formación de parte de mi familia. El 20, que aquí te necesitamos, fue duda de decirle al Señor, yo me voy. Creo que puedo hacer muchas cosas afuera y creo que pues aquí es un grupo de mujeres nada más. Yo creo que me equivoqué en esta barca en la cual me llamaste. Pero el Señor, durante esas tempestades, esos obstáculos, esas dificultades que fui viviendo durante la formación, también fueron pruebas presentadas durante mi vida, tentaciones, y fui confirmando cada día que el Señor me quería aquí. Qué hermoso, hermana. Y es que así es Jesús, ¿no? Camina sobre las aguas, sobre lo que es incierto, sobre lo que es dudoso, lo que no tiene firmeza, y viene y nos dice, aquí soy yo, no temas, ¿no? A veces uno no sabe ni por dónde va la barca, el viento es fuerte, pero cuando Jesús se aparece y nos dice, soy yo, y es aquí donde tienes que estar, creo que todo cobra sentido. Quisiera, hermanas, por último, estamos en la semana de oración por las vocaciones. Muchos jóvenes, muchos adolescentes, incluso personas adultas, ¿no? Hoy están buscando por dónde Dios los está llamando. Desde su experiencia, ¿qué consejo le darían a esos jóvenes? Yo te invito a ti, joven, a que a pesar de las dificultades que presentes en tu vida, hay que remar y dejar entrar a Jesús en tu corazón. Permite que Jesús esté en tu barca para que Él te conceda la fuerza que necesita y puedas dejar los miedos, las incertidumbres, los obstáculos que se van presentando, y más a ti como joven. Dios es el que regala la vocación. Es una iniciativa del Señor. Y nosotros tenemos que estar atentos. Seguramente Él hablará a nuestro corazón. Y nosotros tenemos que ser dóciles, pedir al Espíritu Santo apertura para escucharlo. Y a los matrimonios, sabemos que no es fácil, la vida no es fácil, ni en una vocación ni en otra. La vida está llena de alegrías y está llena de dolores. Pero cuando miramos a Jesús, que camina hacia nosotros, si no quitamos la mirada de Jesús, es posible salir adelante. Cuando no miramos a Jesús, cuando volteamos para otro lado, cuando dejamos de amar, es cuando corremos el riesgo de hundirnos.
Hermanas, pues les agradecemos muchísimo el que nos reciban hoy en su casa. Gracias por los apostolados que realizan en los colegios, con la gente que lo necesita, esta ayuda que también dan a los hospitales y sobre todo gracias por el testimonio de respuesta que le dan al Señor. Que Dios las bendiga y que fortalezca su respuesta y su vocación. Muchas gracias. En esta semana estamos viviendo la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y se nos invita justamente a hacer oración por el mundo entero, pues no existe nadie en este mundo que no haya recibido de Dios primeramente el llamado a la vida, el llamado a la santidad, pero también el llamado a una vocación específica. Jóvenes, es tiempo de preguntarle al Señor, ¿qué quieres de mí? Matrimonios, sacerdotes y personas que han descubierto y aceptado el llamado de Dios, no dejen de orar para que Jesús, que viene en la misma barca que nosotros, nos fortalezca y el reino de Dios sea cada vez más grande en nuestro mundo. Si te gustó este video, compártelo para que el Evangelio de nuestro Señor llegue al corazón de muchas más personas. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes de Facebook, Instagram y Twitter. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa la campanita para que te llegue notificación cada vez que subamos un video. Todos los jueves a las 7 de la noche se estrena un nuevo capítulo de Verdaderamente Humano. No olvides que con tus palabras y obras hacemos que Cristo viva en medio de nosotros. Hasta la próxima.